Bien, gracias por continuar esta conversación. Muy interesante, muy rica. Y les anunciamos que la vamos a publicar en la edición próxima de Zócalo, esta conversación. Y pues gracias por continuar. Habíamos comentado que, bueno, para quienes recién retoman esta comunicación o quienes se acaban de conectar, pues les anunciamos que nos acompañan en esta charla el maestro Axel Velázquez, el profesor doctor Eduardo Rosales, el doctor Jaime Cárdenas, el maestro José Luis Camacho y el maestro Luis Hurtado y su servidor Carlos Padilla como moderador, director de la revista Zócalo. Bueno, como habíamos comentado hace un momento, eh, regresamos con el tema de, pues, cuál ha sido el papel del gobierno mexicano frente a este conflicto. Y le preguntaría al maestro José Luis Camacho, ya estás por ahí, ¿verdad, profesor? A ver si no, no está todavía. José Luis Camacho, si no, bueno, ahorita regresamos con él. A ver, ya está, ya está por ahí. Está uniéndose. Ahí está José Luis. Por ahí andas, José Luis Camacho. Sí, ya estoy, ahora sí ya estoy aquí, Carlos. Bien, bien, bien. José Luis, profesor José Luis Camacho, con relación a lo que habíamos adelantado de cuál ha sido el papel, la postura del gobierno mexicano frente a esta agresión a Venezuela. Em, em, pues la presidenta condenó desde un inicio esta agresión y en la Organización de Estados Americanos, Alejandro Encinas también fijó la postura de México defendiendo y recordando la adhesión de México, como siempre, puesto que es creador de esta doctrina Estrada. Em, Su comentario, por favor, profesor Camacho. Sí, bueno, mira, yo me remito mucho a los principios de política exterior que son históricos para el país, ¿no? Vienen desde el siglo XIX, ¿no? Desde lo que ha mencionado incluso la presidenta, ¿no? Los principios juaristas de la autodeterminación, la pacificación de el derecho a la autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? A solucionar los conflictos por la vía pacífica, ¿no? Yo creo que la presidenta ha estado bien centrada en esos principios. El problema que tenemos es que Trump es un violador internacional. Es un hombre que ha hecho, bueno, desde su alta jerarquía que él tiene, como un gran narcisista, ¿verdad? Ha derrumbado todos los principios de política exterior y ha sepultado lo que me parece que es lo más valioso que es en el derecho internacional, que es que poder resolver conflictos de esta naturaleza, pero yo creo que desde la mirada de Trump es imposible que entienda posiciones como la mexicana, ¿no? Entonces, yo siento que para nosotros estos principios, ¿verdad? Son fundamentales, pero para Trump no lo son. Entonces, yo creo que el gobierno mexicano ha estado bien, bien, y sobre todo yo veo en esta situación de conflicto, me remito un poco a lo que ha dicho hace poco el Wall Street Journal, ¿no? Como que el gobierno de la presidenta está desafiando a Trump, ¿no? Y creo que el fondo de todo este conflicto, más allá de las amenazas que hay sobre que el país esté dominado por los carteles, ¿verdad? Que yo creo que lo puede resolver el gobierno de México por la vía de lo que la presidenta ha estado insistiendo mucho en la cooperación y la colaboración para resolver este problema del narcotráfico, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, estaba prevista una reunión en el Senado para autorizar una especie de intercambio, una especie de colaboración entre fuerzas especiales de la Marina de Estados Unidos con la Marina mexicana, ¿no? Entonces, probablemente sea una vía de que evite que Trump se enloquezca y trate de mandarnos marines a ciertas zonas del país, ¿no? Y que la colaboración y esta forma de que la presidenta está tratando de atajar esta forma tan violenta del presidente Trump. Entonces yo creo que puede ser la vía. Pero yo el conflicto mayor, yo lo veo hacia Cuba. Yo veo que
yo lo veo mucho hacia Cuba. Desde que México, desde el gobierno de López Mateos, evitó que se aislara a la Revolución Cubana, ¿verdad? Y ha mantenido, con muchísimas situaciones de presión, ha mantenido esta política en relación con Cuba. Claro, ahora Cuba se está sola, sola en el sentido de que al dejar de estar, de recibir el petróleo venezolano, pues ahora nada más recibe el mexicano. Y ustedes ven que ahora hay una andanada de críticas por parte de una serie de comentaristas y de que están enloquecidos, ¿verdad? Porque México le entrega petróleo a Cuba, ¿no? Entonces yo creo que el fondo de los ataques que está previendo desde mi punto de vista tanto el procónsul que tenemos aquí, que es Donald Johnson, como el señor Rubio, es cómo van a resolver este problema de seguir presionando al gobierno de México porque se mantiene el apoyo petrolero a la isla, ¿verdad? Yo lo veo de ahí, desde este punto de vista, ¿verdad? Bien, Yo veo que los Estados Unidos no ha cambiado. Pues es el mismo, es el mismo, la misma doctrina rehabilitada por Trump, ¿verdad? La doctrina Monroe, el destino manifiesto, ¿verdad? Sobre la que descansa toda la política, ha descansado toda la política exterior de México, ¿verdad? De Estados, perdón, de Estados Unidos sobre México. Entonces yo así lo es. veo así, y que el margen de maniobra de nuestra presidenta es muy estrecho y tiene que ser muy inteligente para salir adelante y evitar que un debilitamiento de la política exterior mexicana, sobre todo en las relaciones históricas con Cuba. Bien. Axel, profesor Axel, la presidenta Sheinbaum ha dicho que ninguna intervención ha traído democracia, eh, mucho menos bienestar. ¿Qué opina usted? Sí, bueno, además de suscribir la idea, creo que estamos jugando en términos de la percepción, ¿no? Es decir, cómo podemos construir ciertos escenarios de percepción y a partir de ello retomo la idea de las narrativas. En el caso de Venezuela, pues fue muy evidente, ¿no? Esto que mencionaba rumbo al final de mi participación previa del Cártel de los Soles. Y en el caso de México, pues vamos a recapitular, Carlos, colegas, muy interesante que el mismo día en el que se confirma la sustracción o el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela, Trump desliza un y algo vamos a tener que hacer con México, ¿no? Y posterior a este comentario, pues ya tenemos declaraciones sobre una intervención terrestre en territorio, valga la redundancia, mexicano, ¿no? En México. Es imprevisible para mí porque entiendo que lo de Venezuela, yo coincido con el análisis que han hecho los colegas, era anunciado, ¿no? Estaba anunciado desde otras administraciones, de hecho, ¿no? Y fue en esta en la que ocurrió. En el caso de México, para mí es muy difícil entender hasta dónde llega la declaración, ¿no? Si estamos en el mismo juego de toma y daca, ¿no? Sobre todo nosotros dar, ¿no? Desde la perspectiva de Donald Trump y su no entendimiento de nuestra soberanía o de la complejidad de la problemática del crimen organizado, desde la construcción de narrativas, insisto, donde yo no puedo evitar, ¿no? Ligar cómo se va construyendo esta idea con las manifestaciones que tuvimos después del lamentable asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, cuando se va construyendo una idea de que tenemos un narcogobierno, ¿no? Y esa idea pues no es casual, digamos, no surge de la nada, ¿no? Yo insisto, hay todo un ecosistema mediático acompañando esa perspectiva para poder legitimar lo que sea que venga, ¿no? Y en el caso de una intervención extranjera, pues creo que en buena medida nosotros podríamos abonar por un tema que yo, gracias a la generosidad, pues tuya, Carlos, y de todos quienes componen Zócalo, he podido manifestar desde el sexenio pasado, la seguridad es un tema clave, ¿no? Es decir, la seguridad se está dando por sentado. Puede haber otras políticas públicas en las cuales hemos avanzado, pero el tema de seguridad no solo a nivel, digamos, de los eventos y de los datos, sino de la percepción, ¿no? En el cual alcanzamos a entender que hay una población cansada, ¿no? Respecto a las acciones del crimen organizado, al control que tienen de distintas pues, porciones, ¿no? del territorio
Y digamos, eso es lo que podría hacer el gobierno de México, ¿no? Tú planteabas antes de iniciar esta segunda parte la respuesta del gobierno de México. Eso y además ceder en las políticas en las cuales se nos pida ceder es probablemente el escenario que tiene el gobierno de México, lo cual parece triste, ¿no? Definitivamente no queremos ver una incursión armada por parte de Estados Unidos en territorio mexicano. No queremos, no creemos, ¿no? Que una fuerza política se atreva a legitimarlo, así sea la oposición en México. Ojalá fuese ese el caso. Pero me parece un poco imprevisible, digamos, en términos de Donald Trump y el comportamiento de su gobierno hasta dónde llegan estas declaraciones, ¿no? Por demás, podríamos suscribir la idea de que no se impone la democracia, ¿no? Y para eso tenemos miles de ejemplos. Digamos, está Irak, está Libia. Podemos voltear a donde nosotros queramos, el de la historia reciente, y la democracia no es un modelo que se importa. Pero además, eh, nos habla de un no conocimiento o de un intencional no conocimiento de cómo funcionaría combatir a los cárteles del crimen organizado en México, porque además se ha omitido desde hace mucho tiempo el hecho de que los cárteles en México tienen socios en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se distribuye toda esa droga en Estados Unidos? Y poco se comenta de esos cárteles en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Gracias, Axel. Luis Hurtado, esa construcción de la narrativa en la que habla Axel, sí, efectivamente se retoma porque, bueno, inclusive durante la campaña presidencial reciente, se hablaba de narcopresidenta y de narcopresidente. Sin embargo, esto se alimenta con lo que decimos beligerancia estadounidense, con la captura y con las noticias falsas o posturas políticas también de grupos conservadores o de quienes desean alimentar esta percepción de que hay un narcogobierno aquí en México. Tu opinión, por favor, Luis. Bueno, pues prácticamente planteo lo siguiente, Carlos. Primeramente, el tema de la comunicación juega un papel importante, pues no solamente en guerras, sino también en gobiernos. Estados Unidos lo viene aplicando, pues básicamente desde la década de los años 20 o 30 del siglo pasado, o sea, ya más de un siglo en la cual pues han aplicado diferentes investigaciones, de hecho han financiado muchísimas investigaciones de corte de la comunicación para el uso precisamente de contextos políticos y muchas de ellas fueron, digamos, financiadas por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Entre ellas, pues básicamente todo lo que tiene que ver con la propaganda. En la década de los 40, básicamente después de 40 y 50 del siglo pasado, después de la Primera Guerra Mundial, los diferentes teóricos empezaron a cuestionar sobre la eficacia que tuvo la propaganda, digamos, nazi y por supuesto la propaganda soviética y la propaganda norteamericana durante el conflicto. Y uno de los elementos que encontraron básicamente fue el uso de una suerte de metodología o una suerte de corte teórico en el discurso que se llama la teoría del framing, que es básicamente la construcción de un marco o un encuadre sobre pues algún concepto. ¿Qué quiere decir esto? Que los distintos gobiernos a lo largo de la historia de los Estados Unidos han construido un encuadre al enemigo a vencer, ya sea el enemigo que sea en su momento en la década de los 60 y 70, pues era la Unión Soviética, ¿no? Todo lo que tenía que ver con el comunismo, todo lo que tenía que ver con la Unión Soviética, por supuesto, y así ha ido cambiando. En la década de los 90 empezó a cambiar ese framing, ese encuadre de ese enemigo a vencer. ¿Quiénes eran los adversarios? Pues empezaron a ser básicamente el Medio Oriente, todo lo que tenía que ver con pues Afganistán, Irak, Irán, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando empieza con digamos, empezamos el nuevo milenio? Pues ese framing también empezó a, digamos, el Medio Oriente. Empezó a tener una reconfiguración y
ahí toca precisamente con la vertiente de los latinos y principalmente con el narcotráfico o todo lo que tiene que ver con el narcotráfico. Ahí se empezó a construir precisamente cuál era el nuevo, digamos, adversario al cual se debía de enfrentar el gobierno de los Estados Unidos. Era básicamente el narcotráfico. Y ya más recientemente, pues ese framing ha tenido, digamos, una suerte de hibridación entre la famosa rusofobia, que es parte de, digamos, del contexto, ahora la escalada de China, pero también con un énfasis precisamente en los llamados narcogobiernos o narcoterrorismo, que viene siendo pues básicamente el causal de todos los encuadres que le sucedieron previamente. Bueno, a lo que quiero llegar con estos, Carlos, es que las narrativas se han ido adaptando precisamente. El enemigo siempre ha estado presente o es la figura del enemigo. Lo que han hecho a lo largo del tiempo es irlo modificando, irlo adaptando a las justificaciones y digamos a las necesidades que ha tenido la propia economía de los Estados Unidos, a los intereses geopolíticos, por supuesto, y también a los intereses propagandísticos de cada uno de los, digamos, encargados de la Casa Blanca. Donald Trump, en su toma de protesta pues, el año pasado, en enero del año pasado, lo dejó muy claro. ¿Cuál era el adversario? Pues el famoso narcoterrorismo. Con ello, pues básicamente ha justificado la intervención en el caso de Venezuela y precisamente después de esta intervención ha hecho énfasis en la necesidad de seguir, digamos, esa escalada de intervención no solamente con Venezuela, ha mencionado el caso de Brasil, ha mencionado el caso de Colombia y por supuesto el claro énfasis en México. ¿Qué quiere decir esto? Que la comunicación precisamente y la propaganda, pues básicamente se ha ido adaptando a las necesidades de cada gobierno. ¿Con qué necesidades estamos hablando? Pues las necesidades de algo importantísimo que lo dijo en su momento Hugo Chávez hace aproximadamente 20 años, los recursos naturales de cada nación. Y en ese sentido, cada una de las intervenciones que ha tenido a lo largo de la historia moderna Estados Unidos, pues básicamente han buscado un adversario, han construido todo una narrativa, un discurso y un encuadre para justificar precisamente la intervención y atacar a aquellos supuestos enemigos que digamos, están digamos, impidiendo el desarrollo político y económico de los Estados Unidos. En ese sentido, pues se ve esta justificación. La justificación no es básicamente atacar, y lo dijo el propio Trump después de la captura de Nicolás Maduro, no le interesaba la democracia en Venezuela, no le interesaba la libertad del pueblo venezolano, ni nada de ello. Lo que le interesaba y estaba de fondo era los recursos naturales, principalmente el petróleo de Venezuela. Creo que estás en silencio, Carlos. Sí. Doctor Cárdenas, usted es miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En términos constitucionales, ¿cómo ha visto usted el desempeño de la presidenta Sheinbaum frente a este conflicto propiciado por Estados Unidos contra Venezuela? Yo creo que la presidenta Sheinbaum ha sido pues totalmente respetuosa, ¿no? Del marco jurídico, principalmente del artículo 89, fracción décima, que es el que contiene los principios de la política exterior mexicana, ¿no? Esos principios, pues son definidos en ese artículo, en ese precepto, y la presidenta, pues ha sido fiel a esa norma constitucional. Yo creo que desde el punto de vista constitucional, la presidenta ha actuado de una manera pues impecable. Desde el punto de vista político también, porque ha tenido en todos estos meses de la presidencia de Trump, pues la cabeza fría, la inteligencia para mantenerlo a raya y que sus pretensiones arancelarias, de injerencismo, no fueran más allá. Entonces, creo que los líderes mundiales en América Latina,
en Europa, en fin, la reconocen aún en los Estados Unidos como una presidenta que ha tenido un desempeño pues más que sobresaliente como Donald Trump. Y desde luego, desde el punto de vista jurídico, pues ha sido muy cuidadosa en el respeto de las normas constitucionales, en particular de este artículo 89, fracción décima, que establece los principios de la política exterior. Y también podemos decir lo mismo respecto al marco internacional, al derecho internacional que obliga a México. La defensa, por ejemplo, que hizo la presidenta de la República de la Carta de Naciones Unidas, la invocación del artículo segundo de esa Carta de Naciones Unidas, los representantes del gobierno mexicano, tanto en la ONU como en la OEA, que han defendido los principios que México tradicionalmente ha defendido en las relaciones internacionales, multilaterales y bilaterales. Entonces, no hay nada que objetar a la presidenta y sí mucho que reconocer de esa actuación tan adecuada, tan afinada en defensa del orden constitucional y del ordenamiento y del derecho en general aplicable a México y a las relaciones internacionales. El No, Carlos, micrófono. tiene apagado su micrófono. Disculpen, doctor Eduardo Rosales, ayer Donald Trump volvió a amenazar a México, a amagarlo, y dijo que iban a empezar ataques terrestres contra los cárteles de México. ¿Cómo ve usted esta amenaza y el papel que está desempeñando la mandataria Claudia Sheinbaum? Bueno, coincido con mis colegas en el sentido de que en términos generales ha sido un buen manejo de la política exterior. Me parece también que ha sido acertada la defensa de la soberanía. Habría que decirlo, muy brevemente, desde la independencia de México, primero nuestro país luchó por el reconocimiento de Estado y luego posteriormente por el reconocimiento de gobierno. Luego tuvimos cualquier cantidad de intervenciones extranjeras. Quizá la más desastrosa fue precisamente la que llevó a cabo Estados Unidos, en la que pues perdimos la mitad de nuestro territorio allá en el lejano 1848. Luego perdimos más territorio ya en 1853 con la cuestión de la Mesilla. Yo lo que quiero decir aquí es que son unos principios históricos y que francamente México no tiene otra salida, no tiene otro camino. Y también las doctrinas de política exterior, Juárez, Carranza, Estrada, Carrillo Flores y Azoras, en fin, tienen precisamente ese espíritu, tienen esa esencia, ¿sí? De la independencia, de la soberanía, del respeto a la soberanía y de la igualdad jurídica de los estados. Ahora, ya en este punto al que nosotros llegamos, en el momento, en esta coyuntura, en el aspecto contemporáneo, me parece que esta postura de la presidenta de nuestro país, pues es, digamos, un intento también de mantener cierta cuota de independencia, de no alinearse con Estados Unidos, que la política exterior, digamos, al menos ese aspecto, sí mantenga ese alejamiento, ¿sí? De las posturas de Washington. Ahora, también habría que reconocer, y lo digo con toda responsabilidad, desde luego, podrían estar, no estar de acuerdo, pero también me parece que también con el caso, por ejemplo, de Cuba y con los países, pues, denominados genéricamente, no me gusta mucho a mí esta dominación de izquierda y derecha, más bien nacionalismo y globalismo, pero bueno,
dejemos el anterior para que se comprenda mejor. Sí hay cierta afinidad ideológica, con los países como Cuba, o con Venezuela. Esto lo digo sin filias ni fobias, ¿eh? Pero repito, aquí sí, me parece que sí ha habido cierta cortesía para con esos países, ¿sí? Pero repito, siempre tratando de mantener la política exterior al margen de los designios de Washington, y que no es fácil, ¿eh? También hay que señalarlo. ¿Por qué? Porque estamos también en una coyuntura muy complicada nosotros. Estamos a meses, a semanas, pues aunque ya empezó, en términos reales, pero en términos formales, estamos a semanas del inicio de la revisión del tratado del TEMEC famoso, ¿sí? Entonces, también estamos en una situación que hay que reconocerlo, en el que, pues, un esquema, yo creo que de dependencia, de subordinación en varios aspectos. Ahí tenemos la cuestión del dinero que entra por el turismo, el número de turistas que vienen de Estados Unidos, las remesas, ni qué decirlo, las gasolinas y el gas que vienen de Estados Unidos. En fin, el dato, pues por demás conocido, de que más del 80% de las exportaciones de México van hacia Estados Unidos, y los temas que siempre han causado controversia del comercio, de la seguridad, en este caso, pues sí asociado a la cuestión del narcotráfico, que también creo que habría que reconocer que sí, efectivamente hay una presencia de narcotráfico que ha complicado, ¿no?, el panorama de nuestro país. Repito, sin filias ni fobias, el problema de seguridad dentro de nuestro país sí es delicado. Y también tenemos el tema de la migración, en el que, pues, por cierto, también hemos tenido que subordinarnos a los designios de Washington. Somos un muro virtual, literalmente. Digo, primero en el régimen anterior aquí en nuestro país, con estos veintitantos mil elementos de la Guardia Nacional en labores de contención migratoria. Y ahora en esta misma administración, pues poco más de 10,000, 11,000 soldados también que están en labores de contención migratoria en el norte de nuestro país. Entonces, repito, aquí a lo que voy es no perder de vista el contexto. Hay que ver el texto, pero no perder de vista el contexto. Entonces, la situación tan complicada en la que se encuentra México en esta coyuntura, y yo no me atrevería a decir que el TEMEC va a renovarse, ¿verdad?, en los términos más favorables. Existe la posibilidad incluso de que se suscriban dos tratados comerciales, uno con Estados Unidos y Canadá, y otro Estados Unidos y México. Así es que estamos digamos, como en un punto de debilidad, y tendrán que ser muy hábil el gobierno de México y nuestros negociadores para tratar de mantener cuando menos el statu quo que hasta ahora ha permanecido. En fin, repito, no es fácil hacer una crítica destructiva. Tampoco se trata de hacer una crítica favorable, ¿no? Yo creo que la comunicación y el periodismo está para poner los puntos sobre las íes. La crítica es lo fundamental, pero en este caso, sí, en este momento, México, todo aquello, sí, en lo que exprese un punto de vista que tenga relación con Estados Unidos, tiene que ser extremadamente cauto, ¿sí? Porque de lo contrario lo hemos visto y seguramente lo vamos a ver en los próximos años. Usted lo dijo, estimado Carlos, es el primer año del gobierno de Trump. Nos faltan 4, y del trumpismo creo que, como lo dije al principio, pues llegó para quedarse por un largo tiempo. Así es que el futuro no es sencillo y está ahí lleno de negros nubarrones. Gracias, doctor Rosales. Bueno, pues si ustedes tienen algún otro comentario que hacer, pueden hacerlo brevemente. Si no, pues dejamos aquí la conversación. Dejamos aquí esta conversación con este amago de Donald Trump de probables ataques terrestres contra los cárteles mexicanos. Ojalá no ocurra, ojalá que pues mida sus decisiones el señor Trump, aunque nada más lo guíe su moralidad, ¿verdad? Y olvide la legislación internacional de respeto entre países. Eh, Reitero, pregunto, ¿alguien más quiere comentar? Si no, pues agradecería mucho la participación de ustedes.
Fue riquísima esta conversación desde distintos ángulos, desde distintas generaciones, desde distintas posturas y pues gracias por esta oportunidad de conocer lo que ustedes opinan, piensan con relación a este momento tan relevante para México. Gracias. Bueno, mira, eh, Carlos, yo nada más quisiera apuntar algo que me surgió ahorita que dijo el doctor por favor, Rosales. José Luis, adelante. Este, pues tiene que ver un poco por la fragilidad de la economía mexicana, ¿no? Que depende pues de las remesas, del petróleo y del turismo, la ausencia de que se concreten proyectos de inversión extranjera, ¿no? O sea, yo creo que es una parte frágil para el actual gobierno. Y yo creo que esa es la parte que puede, que es la que que es la que hace que se busque más colaboración y cooperación con los Estados Unidos por parte de este gobierno. Yo creo que si llegaras a haber una intervención terrestre como la que amenaza este Trump, yo creo que un poco recuperando esa reunión que iba a haber en el Senado sobre una colaboración de entrenamiento entre fuerzas especiales de la Marina, no cualquier tipo de ejército, no, estamos hablando iba a ser un intercambio entre fuerzas de la Marina Mexicana con fuerzas especiales, Sí, en las que iba a haber dos sedes de entrenamiento. Claro, se suspendió por los hechos de Venezuela, pero yo observé allí una salida para que quitándole las garras al imperio, ¿verdad? México pueda evitar este tipo de operaciones o de excursiones quirúrgicas terrestres de los militares norteamericanos en México, ¿verdad? No olvidemos que el procónsul que está aquí en México es un experto en inteligencia, ¿no? Y tiene entrenamiento militar. O sea, este hombre es un hombre que observa todo el país. Y tienen las agencias estadounidenses, tienen más de 60 agencias que están funcionando en todo el país. Está desde que asesoran a los forenses para detectar el fentanilo en los cuerpos de las víctimas de droga, hasta asesorarlos en materia de agrícola. Entonces, tienen muy bien observado el país, saben muy bien cuáles son los focos de conflicto. O sea, Trump no habla nada más por hablar, sabe muy bien y tienen focalizados las áreas de conflicto donde operan las organizaciones del narcotráfico. Entonces, pues, me llamó la atención esta parte de esta reunión que se canceló, que iba a aprobar el Senado, este tipo sí, de acuerdos, de intercambios, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención que yo soy un poco dudoso de que pueda haber una intervención así militar de los gringos, ¿verdad? Que nos lancen sus aviones y sus helicópteros, si no tienen la información. Y la información pues la tiene México también. bien, Bueno, eso por otro lado que quería comentar. El otro, esta paranoia anticomunista de la mayoría de los medios privados, ¿eh? Hoy escuché a esta muchacha, Azucena Oresti, que es alumna de Ciro Gómez Leiva, sí, dictadura, y dice uno, bueno, pues son los lenguajes que recuperan el anticomunismo que hubo en los 50 y en los 60. Entonces, no dejemos de observar que hay uno, en esa narrativa que dice un joven aquí, Axel, ¿qué es? Sí, ¿verdad? Es esa, en la narrativa del anticomunismo que se resurge en los medios privados y que lamentablemente este gobierno le faltan más instrumentos de comunicación para contrarrestar esta oleada anticomunista que está desatada con Riva Palacio, un nuevo medio que va seguramente en la que ya tiene metidas las manos Salinas, sí sabe, ¿no? sí, Uno que se va a llamar Aurora o una Aurora, cosa así. Aguas, sí, ¿eh? Ahí sí, está Salinas, ¿eh? No me digan que los que están ahí son damas de la caridad o son periodistas que de repente surgen con la intención de que, ay, hablar, decir cosas. Pues los que están ahí, la nómina que está ahí en ese medio, pues está claramente Salinas, no nos así es. hagamos, ¿verdad? Muy Muy bien, bien. pues esos son los temas que yo quería Gracias, José Luis. abordar como algunos Gracias. apuntes que pueden servir a una discusión posterior y ojalá hubiera este tipo de pláticas, de charlas, de intercambios, ¿verdad?
que Pues ayuden más a contribuir a que el espacio mediático no esté en manos de la gente de Excelsior, del Heraldo, de México, del Reforma, sí, del gracias, Financiero, José Luis. ¿va? Y de las televisoras, que están los que están dominando este discurso, ¿eh? Como decía este joven Axel, Axel, del Axel discurso, y Luis. sí, ¿verdad? Bien. Eh, Gracias, José Luis. Sí, ¿Verdad? efectivamente, vimos que Reforma ayer publicó que México era el número uno como proveedor de crudo para Cuba. Pues ahí la línea editorial de Reforma, ¿verdad? Que se confirma. Bueno, y pues gracias a ustedes. Igual, pues aquí em, algunos grupos también están convocando una marcha mañana, de la columna La Independencia al hemiciclo a Juárez. Pues gracias a todos ustedes por esta oportunidad, por sus conocimientos. De verdad, yo quedo muy agradecido por su generosidad y por su sapiencia. Gracias, Axel. Hasta Gracias, luego. Eduardo, Mucho Gracias. Jaime, gusto, José Luis, mucho gusto, mucho gusto. Luis. Hasta Saludos, pronto. Gracias, estimado Carlos, gracias a todos. adiós, gracias por Que todo. estén muy bien. Hasta pronto. Gracias. Ojalá nos acompañen la próxima vez. Claro, Gracias. hay mucho que hablar, ¿eh? Gracias. Hasta Gracias. luego. Sí.